Sergio Verdugo, un joven piloto de 14 años. Cuando empecé, que estaba en el colegio, en la primaria, todos se sorprendieron y dijeron, ¿y eso cómo va? ¿Cómo puedes hacer eso si para montar el moto tienes que tener 18 años, no sé qué? A mi profesor, como lo llamo, es mi padre, al fin y al cabo, que él se veía vídeos de algún profesor famoso. Parece que estás como en MotoGP por la sencilla razón de que estás corriendo donde corren tus ídolos. En la última curva va y os caéis los dos, entonces ya esa persona no la ves como tu amiga, la ves como un rival que al final te ha hecho perder una carrera. Entonces yo no me suelo caer mucho, no me caigo directamente en los circuitos grandes. Así que eso pues para mis padres es un alivio porque también, además de que yo no me hago daño, no me gasto semejantes cantidades de dinero. Te vieras al Sergio de 8 años y le tienes que decir algo, ¿qué le dices? Entonces que no tuviese miedo a las carreras y que fuese por todas. ¿Y cómo te gustaría que te recordasen en un futuro dentro de las motos? No, nunca me lo he pensado así, pero... Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sobre ruedas. Hoy nos acompaña Sergio Verdugo, un joven piloto de 14 años que actualmente es piloto del Campeonato de España de Velocidad. ¿Qué tal, Sergio? Hola. Queremos un poco centrar esta entrevista. Al final eres un piloto muy joven, Sí. que, como quien dice, acabas de empezar y estás ahora conociendo un poco este mundo. Entonces, quiero al final que me cuentes y nos cuentes al final a todos un poco cómo es pues pertenecer al mundo del motor siendo piloto y sobre todo teniendo 14 años. Porque, ¿cómo ha cambiado tu vida para ti desde que empezaste a conducir a esos 8 años hasta hoy día? Bueno, pues para empezar cambió de que un hábito normal como era para mí ir a las clases de pádel o jugar al fútbol, pues empezar a aguantar en moto así como de la nada. Y al final tus amigos, ¿cómo ven cómo ven que de repente un amigo suyo deje de estar en un equipo de fútbol o, como dices tú, jugando al pádel para que los fines de semana, en vez de ir a jugar al fútbol los domingos por la mañana, no, yo me voy a entrenar en moto? O sea, ¿qué piensan tus amigos cuando...? Al principio, cuando empecé, que estaba en el colegio, en la primaria, todos se sorprendieron y dijeron, ¿y eso cómo va? ¿O cómo puedes hacer eso si para montar el moto tienes que tener 18 años, no sé qué? Y luego ahora en el instituto ya, pues como ya tenemos más relación y tal, ya se van acostumbrando a que ya monto en moto y que cuando me voy a la carrera, los chicos nuevos que vienen, pues se sorprenden de, anda, ¿y este a dónde se va ahora? Estamos en exámenes o algo de eso. Entonces se sorprenden a algunos, pero luego ya se acaban acostumbrando. ¿Tú crees que el mundo de la moto y el ser piloto al final, que no deja de ser un deporte individual en el que eres tú quien te montas en la moto y no es como un equipo, o que puedes al final tener más entrenadores y, bueno, puede que esa madurez tarde más en llegar en un equipo? ¿Tú sientes que esa madurez, gracias a la moto, igual la has tenido por encima de tus compañeros? Sí, yo creo que un poco sí, por la sencilla razón de que cuando yo me voy a entrenar con mi padre, si tengo que ayudarle a cambiar una rueda o lo que sea de la moto, pues yo lo hago con cuidado para no romperlo, ya que al fin y al cabo sé lo que cuesta cambiar pues una rueda o lo que cuesta la rueda ya en sí. Hablando de pasar al final de todo lo que es madurar y evolucionar al final como persona y como adolescente dentro de una moto, ¿cómo comienza esa idea de subirte a una moto? Pues esa idea comienza, mi padre pues con unos amigos querían ir a la escuela a dar un curso de seguridad vial para tener más confianza en las motos y tal, que ellos llevaban. Y vi unos chicos entrenando y dijo, ¿esto cómo empieza o cómo se puede apuntar uno? Y se lo dijo a mi hermano porque como mi hermano era más mayor y tal, pues se lo dijo a él para ver si él quería montar. Y dijo que no, a mí me gusta ir con mi padre de acompañante y tal. Y a mí me dijo, ¿tú querrías empezar las motos a ver, pues por probar? Y dije, bueno, pues no me importaría empezar. Y en ese caso tenías 8 años y Sí, empezaste en la escuela de Lorenzo. sí. ¿Y cómo al final es para un chico de 8 años, un niño, no dejas de ser, empezar en una escuela de este estilo? Bueno, pues al fin y al cabo, como que no te enteras, porque como tienes tan poca edad, es difícil, es que no sé cómo explicarlo, pero Porque al final vosotros, o
sea, ¿cómo es la dinámica de tu entrar en una escuela de esas? ¿Es como un equipo de fútbol? Claro, sí. Es como un equipo de fútbol por la sencilla razón de que también tienes compañeros, ya que esa escuela funcionaba con los compañeros que había. Si hubiese creado desde cero, a lo mejor me hubiese costado a mí más pues, montar en moto y tal, porque como yo era solo, pero con esos compañeros yo ya los consideraba amigos y claro, ellos me decían, Sergio, mira, aquí tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tumbar más. Y yo los veía como amigos, entonces me lo tomaba más en serio, porque al fin y al cabo mi profesor pues era un profesor que me metía caña a veces. ¿Y en ese tipo de escuelas cómo funciona? O sea, ¿tú vas 2 días a la semana, luego tienes un día de circuito o cómo es la dinámica? Nosotros íbamos en la escuela, íbamos 3 días a la semana, miércoles, viernes y domingos. Y miércoles y viernes, que eran los días de diario, solíamos hacer conos, pues unos 8, unos zigzag y tal. Pero ya los domingos, el profesor, se levantaba antes, iba antes y hacía un circuito con ruedas. O con conos y ruedas. Sí, con ruedas para que nosotros, al fin y al cabo, cuando fuésemos a un circuito, si cerraba la escuela alguna vez, supiésemos entrar y supiésemos cómo es una curva, no solo en los 8. ¿Y tú en esa escuela empiezas con 8 y terminas? Pues al año, con 9. O sea, con 9, 10 Sí. años al final. Y en ese momento que tú acabas y sales de la escuela, ¿empiezas con alguna especie de profesor o no existen como tal profesores en este mundo de las motos? Existen profesores en las escuelas, pero yo después de esa escuela, a mi profesor, como yo lo llamo, es mi padre, al fin y al cabo, que él se veía vídeos de algún profesor famoso y pues nos íbamos a los circuitos que había en Salamanca o alrededores y me ayudaba pues, a practicar y a decirme para prepararme para los circuitos por si corríamos algún campeonato o algo. Y desde entonces, desde esos 8 años, has pasado por varias categorías. Corrígeme si me equivoco, pero es Mini GP 110, Sí. la Cup Dani Rivas Mini GP, Sí. que también 100 centímetros cúbicos, en los que sí que conseguiste buenos resultados. Y hoy día estás en el campeonato de velocidad de la Copa de España. Sí. O sea, hay una gran diferencia en donde estás ahora mismo, en este campeonato, con los anteriores campeonatos que corriste, o al final no dejan de ser una evolución. Siguen siendo una evolución porque en los primeros campeonatos no se corrían en circuitos de velocidad como Cheste o Jerez, se corrían en kartings que eran más pequeños y pues al fin y al cabo ibas más lento porque no podías coger mucha velocidad. Y ahora en los que vamos ahora pues parece que estás como en MotoGP porque por la sencilla razón de que estás corriendo donde corren tus ídolos. O sea, que se puede decir que estás más cerca de campeonatos como la Red Bull Rookies Cup, por Sí. ejemplo, que de estas categorías inferiores de karting. Sí, sí, sí. Y dentro de un poco de la escalera de campeonatos o de categorías en las que un piloto al final tiene que ir escalando, más o menos ¿dónde se coloca ahora mismo la categoría en la que estás, en el campeonato de velocidad? Pues la categoría en la que estoy ahora mismo se colocaría como la segunda división española. En el fútbol sería pues la segunda también, como O sea que el paso natural después de esta podría ser una copa monomarca de las mismas motos Ujú. o en la que estoy yo, que sería Super Sport 300. Vale. Por si algún niño cuando sale de las Moto 5 que se corren ya en kartings, tiene dos opciones, irse a una copa monomarca o cambiar de categoría y meterse en la que estoy yo ahora. Y un poco con el tema de las amistades, que me comentabas un poco, pues que, bueno, esas amistades que puedes haber perdido cuando eras pequeño en el colegio, las has recuperado Sí. con el mundo de la moto. Hoy día, que igual ya son categorías en las que te enfrentas a rivales que, bueno, que puedes competir por algo más que no dejar de ser niños y no tienes esa conciencia, ¿consideras que hay amigos en las motos o que a un rival no lo tratas como un amigo? Yo creo que hay amigos, pero también puede haber rivales que no te puedes llevar muy bien, porque al fin y al cabo hay amigos por la sencilla razón de que tú vas a un circuito y va mucha gente en grupo y tal, pero también puede haber rivales porque cuando tú estás en una carrera, imagínate, estás peleando con uno que por la primera posición y esto ha pasado, en la última curva va y os caéis los dos, entonces ya esa persona no la ves como tu amiga, la ves como un rival que al final te ha hecho perder una carrera o algo parecido. ¿Y esa rivalidad existe también, por ejemplo, en el presupuesto en estas carreras? Porque Sí. entiendo que cada uno tenéis un presupuesto que no es una categoría en la que todos partáis de la misma base, con un mismo presupuesto y a competir, sino que habrá diferencia. Hay muchas diferencias porque, por ejemplo, hay muchos de la categoría en la que estoy yo
que llevan airbag, pero porque tienen dinero. Yo, por ejemplo, yo sigo llevando la equipación de toda la vida, que es la pechera y la espaldera. Y en ese sentido un poco más económico y las diferencias que pueda haber, ¿es muy importante en estas categorías al final esa diferencia económica o no? Porque es verdad que en las categorías importantes, altas como MotoGP, se nota a veces mucho la diferencia de un equipo grande, de un equipo de fábrica, Sí. a un equipo igual que tiene menos presupuesto. ¿Se puede trasladar a estas categorías? Sí, se nota. En cualquier categoría de cualquier campeonato se nota. Por la sencilla razón de que ahora en la categoría que estoy yo, que es para empezar son las primeras, los equipos ya, si te vas a una categoría más, son 600. Y ahora han metido una nueva categoría que se llama la Ducati. Entonces ya muchos equipos están metiendo esa moto que vale mucho dinero. Y claro, la gente que tiene dinero pues va y se mete a los equipos a correr con esa moto, que es la ganadora y es la que más dinero, Sí, con podios la que ganar. vas a poder Claro. tener más facilidades Sí. a la hora de ganar. ¿Y para viajar, cómo hacéis vosotros, por ejemplo? Para viajar, yo, por ejemplo, solo iré en autocaravana, con las motos en el garaje de la autocaravana y todo, o sea, todo en la autocaravana, en los repuestos, la comida y todo. Pero hay otros que suelen irse a hotel o ir en furgonetas, que son camperizadas también. O sea que al final volvemos un poco a lo mismo de que afecta un poco el nivel económico con el que cada uno parta, el poder igual decir, bueno, yo me voy a un hotel y que Sí. me traslade las motos, o igual tener que ser tú el que traslade todo. Sí. Y con las motos entiendo que pasará lo mismo. Tú ahora mismo tienes una Kawasaki, Sí. que además justo la acabas de coger, Sí. ¿verdad? Y venías de una KTM. KTM. Y entiendo que todo funciona de la misma manera, es decir, habrá gente con motos mejores y motos peores. Y a la hora de competir, ¿eso no se limita de alguna manera? Al fin y al cabo, las federaciones lo que hacen es que las limitan las motos hasta donde ellos creen, así que las motos como la mía, que era una KTM, tenía un nivel de rendimiento muy bajo. Entonces, claro, para llevarla hasta donde está el máximo, tenías que invertir mucho dinero o comprarte una moto nueva, que es al fin y al cabo lo que hemos hecho. Y en este caso con la Kawasaki, ¿qué diferencias, por ejemplo, puede haber con la KTM? Pues pesa menos, porque la KTM pesaba casi 200 kilos y esta pesa 150 más o menos. El chasis es algo mejor y luego ya a nivel de potencia, de motor y de la centralita, que se puede mejorar más, y las telemetrías. Porque este año vas a correr en 3 circuitos y al final también en estos circuitos tan grandes como irte a Jerez, en el que no es un karting, necesitas potencia sobre todo, ¿no? Yéndonos un poco más a esa vida personal, en la que tu padre es una persona que está bastante presente, yo creo que desde los inicios, ¿verdad? ¿Siempre te han apoyado? Sí. O sea, desde un primer momento, partiendo de que la idea de que montar en moto fuera de ellos, Sí. siempre han sido unas personas que te han estado apoyando y que, Sí. bueno, que han querido que... Cuando, por ejemplo, no sé en qué ejemplo decirte, pero alguna vez me decían, oye, si tú, cuando tú quieras, o sea, esto no lo estamos haciendo por nosotros, que a nosotros, al fin y al cabo, lo de las motos nos da igual. Esto lo decís tú, si tú quieres seguir, seguimos. Cuando ya pasamos a los circuitos grandes, que se iban a gastar más dinero, y me decía, si tú quieres seguir, seguimos. Si no quieres, pues dínoslo y así no nos gastamos más dinero. Entonces dije, no, yo sí, porque esto me gusta y me lo paso bien con los amigos en los circuitos. Me gusta también conocer circuitos por si en el día de mañana me hago, ¿cómo se dice?, profesor de cursos de los circuitos. Entonces, al fin y al cabo, coges experiencia para a lo mejor muchos trabajos que se te pueden presentar dentro de unos años. Porque o sea, en el mundo al final de la competición y del motociclismo, entiendo que igual hay gente que no, pero el sacrificio que hacen unos padres es muy grande. Sí, económicamente y también de que te están apoyando. O sea que al final es algo que hay que valorar, Sí. que estar en moto no es fácil y no cualquiera al final tiene la posibilidad, ya no solo económica, sino el poder permitirte días, fines de semana, viajar, Sí. y que entiendo que ahí es importante, ¿no?, esa figura de un padre. Sí, mi padre, por ejemplo, en vez de tener sus vacaciones como pues se coge julio y agosto o se coge agosto, él los días de vacaciones se los coge para o bien venir a entrenar conmigo o bien irnos a las carreras. Ya cuando sacar el calendario, ya él se va cogiendo los días para que ya esté todo listo y poder
poder irse conmigo a las carreras. ¿Y en estos viajes te acuerdas de alguna anécdota o algo que os haya pasado o alguna especie de, pues eso, de cosa graciosa que recuerdes como con cariño? Pues no sabría decirte porque, bueno, no es una cosa, no es una anécdota graciosa, pero cuando es una anécdota curiosa, porque cuando fuimos a Francia ¿Mm? hace 2 años, en el circuito de Pau Arnós, es un pueblo muy pequeño, entonces las calles eran como curvas de un rally. Entonces, claro, nosotros con la caravana que medía grande, las curvas no las podíamos coger, entonces teníamos que hacer 2 o 3 maniobras para coger la curva y, claro, entonces tardamos un rato en subir y luego en bajar al domingo también. Vamos, que aparte de pedirse las vacaciones, hay que Sí. tener cuidado de no rayar la caravana encima. Y para, al final, para prepararte para esas carreras, ¿cómo se prepara un piloto tan joven que además no dejas de tener que compaginar tus estudios con esto? Eh, hay, no hay 2 opciones, pero es una opción que todo el mundo suele coger actualmente y es el preparador físico. La una es ir a un preparador físico X días a la semana, cada uno los que pueda y los que quiera. Y luego la otra, el otro entrenamiento es ir a los circuitos o a las escuelas que hay a entrenar para mejorar técnica o para ser más veloz y todo eso. En este caso tú tienes un preparador físico Sí. y luego además a veces pues vas a campus y demás. Sí, en verano suele haber un campus en mi escuela y solemos ir y también una vez al mes o cada 2 meses solemos ir a la escuela allí en Madrid, así que para entrenar y mejorar la técnica y esas cosas. Porque aparte de entrenarte tu padre ahora mismo, estás Sí. en una escuela Sí, en la que, o sea, ¿tienes también como unos días pautados o es un poco distinto en este caso? es distinto porque, por ejemplo, es una escuela que tiene un parking grande, vamos a decirlo así, porque es Ujú. un parking. Y suele, pues depende del día, te hace unos ejercicios o te hace otros. Da igual, como le da el profesor en ese día, te hace unos ejercicios. ¿Sientes mucha presión en ti sabiendo que al final tienes 15 años y que tienes una gran responsabilidad, ya no solo tuya por enfrentarte a retos, sino de que sabes que tus padres se están esforzando y demás? O sea, ¿cómo manejas esa presión? No suelo tener mucha presión porque las carreras, yo antes de la carrera, pues como todo el mundo, suelo tener nervios. Entonces, a la hora de la carrera, me suelo sentir nervioso, pero por lo demás, lo manejo bien y sí, bien. O sea, que a nivel personal tampoco te paras a pensar y no es algo que al final la presión pueda el comerte parte de tu día. Claro, porque yo al fin y al cabo, si fuese un niño que, a ver, una caída en un circuito grande, pues, cuando te caes sabes que vas a perder dinero o te vas a gastar más dinero porque ya solo a las velocidades que vas es gastarte dinero sí o sí. Entonces yo no me suelo caer mucho, bueno, no me caigo directamente en los circuitos grandes, así que eso pues para mis padres no es que es un alivio porque también, además de que yo no me hago daño, no me gasto semejantes cantidades de dinero, porque si yo, por ejemplo, en las curvas rápidas de Jerez, que le ha pasado a un compañero, me caigo y la moto, pues claro, a esa curva vas a 100 kilómetros por hora, pues claro, la moto va a quedar destrozada. Claro. Y a nivel de eso de haber pasado por alguna experiencia difícil en tu vida o de alguna caída, ¿has tenido así alguna que te haya marcado o por ahora De no tienes? momento toquemos madera de que no. De que por ahora ninguna. Dentro del tema de los estudios, que también es una parte importante porque tienes 14 Sí. años y al final es un mundo muy difícil en el que no puedes tampoco dejar de estudiar. ¿Cómo valoras, o sea, cómo gestionas ese equilibrio diariamente entre estudio, moto? Pues lo gestiono bien porque la sencilla razón de que ahora que estoy en exámenes, por ejemplo, este fin de semana, si da bueno los 2 días, le digo a mi padre, oye, yo tengo exámenes esta semana y la siguiente, vamos a ir solo un día a entrenar y el otro día me lo quedo en casa estudiando y repasando y todo. Y eso al final sale de ti, que Sí, volvemos a hablar un poco. también los días de diario, cuando llego de una actividad extraescolar o del preparador físico, también me suelo poner a estudiar o a hacer deberes o lo que tenga que hacer. ¿Y tienes tiempo para disfrutar de tus hobbies o de algo que no sean las motos el día a Sí, día? sí, yo creo que a veces sí, a veces no, depende de la semana, porque si tengo semanas con exámenes muy difíciles, no suelo salir de casa, suelo quedarme estudiando, pero si por ejemplo ya hemos terminado exámenes y ya ha sido la evaluación, suelo salir con mis amigos o el viernes y sábado o el viernes solo y la semana que viene otra vez. ¿Y algún otro
deporte que, más allá de que te guste hacer, también te sirva para la moto, ¿practicas alguno? ¿O prefieres igual decir, "Bueno, yo hago este deporte que me gusta y tampoco me obsesiono con que sea bueno para la moto"? Suelo hacer pádel, pero dicen que suelo hacer pádel, pero cuando lo hago a veces, muy de vez en Sí, que no es cuando. algo que te marcas Sí, de tengo que ir 3 días a la semana. claro. Es algo que cuando les sale el profesor de educación física de hacer un deporte, pues yo lo hago como todo el mundo y ya. Vale. Con vistas al futuro, te voy a hacer unas preguntas ahora más centradas en lo que son tus gustos y así más personales, que sean así como un poco rápidas y dinámicas. ¿Circuito favorito Jerez, y el peor en este caso? Navarra. No te gusta. Sí me gusta, pero es que cuando yo estoy, por ejemplo, en casa y me imagino el circuito, digo, es que las primeras curvas son tan rápidas y hay que frenar allí, que es que me da miedo pensarlo. ¿Piloto favorito actual Jorge Martín y Marc Márquez. y de la historia que puedes recordar? Dani Pedrosa, a lo mejor, que alguna carrera suelta vi. ¿Y carrera a la que más te gustaría ir, por ejemplo, de un mundial de MotoGP? Pues Jerez y si no, a Assen en Holanda. ¿Y hacia alguna que digas tú que te gustaría ya no solo asistir, pero ir y correr algún día? Pues Assen de Holanda y a lo mejor el circuito de Texas de Estados Unidos. Pasando un poco más al futuro, que al final también es importante, ¿cómo ves hoy día tu futuro en el motociclismo? Bueno, a ver, es difícil porque al fin y al cabo para este mundo se necesita mucho dinero, la verdad, porque ahora para un equipo de Moto 3, que es la categoría más baja, te piden más de 200.000 euros a lo mejor. Entonces es difícil llegar hasta allí arriba. Y como metas de este año, ¿qué te planteas? O sea, ¿qué te gustaría? Si tú te pones unas metas de decir, bueno, pues al menos quiero cumplir esto. Pues acabar las carreras Ujú. y pues a lo mejor intentar conseguir algún podium, aunque es difícil, pero intentarlo. Y, por ejemplo, de cara al año que viene, ¿ves posible que, pues teniendo, por ejemplo, esta temporada haciendo 3 buenas carreras y demás, ampliar ese número de carreras? Es difícil a nivel de presupuesto, es difícil porque al fin y al cabo cada carrera cuesta X dinero, no sabría decirte cuánto, pero X dinero, entonces a lo mejor a la temporada te sale por 20.000 euros todas las carreras. Y a nivel de patrocinio, dentro de lo que hay, es difícil al final en este tipo de categorías Sí, ampliar. Y fuera de un poco de lo que viene a ser el motociclismo, dentro de los estudios o pues pensando en, vale, si el motociclismo por lo que sea no es algo a lo que me pueda dedicar, ¿qué te gustaría dedicarte? pues a mecánico de las motos, al fin y al cabo, estudiar una carrera, una ingeniería de la automoción o de mecánica y ser mecánico pues en un equipo pues como en el que he estado yo, Siempre ligado a las motos. claro, o ¿A en las 4 coches. ruedas? ¿También te gustan? Sí, si se presenta, sí. O sea que no le haces ascos. ¿Y a pilotar en coches alguna vez lo has planteado el que te gustaría? Lo he probado, pero me dijeron que ya. O sea, pero fue Que mejor una... las motos. Claro, sí, porque tenía peligro, porque al fin y al cabo yo he cogido el coche de mi padre y al fin y al cabo yo estoy acostumbrado a ir a curva y hacer el vértice. Ujú. Entonces, claro, el coche no es lo mismo. Entonces lo que yo hacía es que me metí por la arena. Claro, al fin y al cabo al girar el volante yo lo hacía pues como en una moto. Entonces me dijeron que mejor no estuviese porque tenía peligro. ¿Tienes algún, bueno, es difícil, pero alguna idea en mente de cómo te gustaría que te recordasen en un futuro dentro de las motos? No, nunca me lo he pensado así, pero pues como el niño que intentó llegar a algo en Salamanca. Y que igual llega, A lo nunca se sabe. mejor Al nunca se final. sabe. ¿Y algún recuerdo que tengas de consejo de tus padres que digas, pues al final este es un buen consejo, no solo que para mí, que a mí me dio mi padre, sino que puede ayudar a otra gente? Ahora mismo no me acuerdo de ninguno porque a lo mejor me dijeron muchos de pequeños, pero ahora ¿Y no te sé alguno decir. que tú darías? Que si te vieras al Sergio de 8 años y le tienes que decir algo, más allá de llegar lejos, sino de pues un poco de cómo de pilotar o cómo tomarse las carreras, ¿qué le dirías? Pues que no tuviese miedo porque al fin y al cabo yo corría en circuitos pequeños y caerse, pues lo que mucho te puedes hacer era romperte una muñeca o algo de eso. Entonces, que no tuviese miedo a las carreras y que fuese por todas. Pues esperamos que no tengas miedo nunca a las carreras y que vayas a por todas tú también. Y que nada, que ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Gracias. Sergio, que te Gracias deseamos lo mejor. igualmente.